Grabar para que podamos estar. Ok, una filosofía de la arquitectura. Ese es el primer título que tiene esta pequeña ponencia. Pensando en que constantemente nos vamos a preguntar ¿qué será eso de la arquitectura? ¿Qué impacto tiene en la vida real de la gente? ¿Qué tanto escuchamos a esos otros que nos van a ser nuestros clientes, van a ser las personas para las cuales vamos a trabajar? ¿Qué mandatos tiene la arquitectura por detrás? La palabra mandato se ha trabajado mucho en la psicología como algo, como una suerte de deber o de, sí, se puede decir como un deber inherente a la práctica o inherente a una disciplina o inherente a una forma de ser que consideramos por dada, ¿no? Es decir, es algo que ya está como pactado, se supondría. Y dentro de esas preguntas, yo constantemente me cuestiono estas ideas prefijas o predichas o predestinadas y pensar que hay un destino, sobre todo cuando estamos hablando de una disciplina tan creativa como la arquitectura o en mi caso también como el arte. Entonces, por eso pongo así con estos signos de pregunta, ¿será que hay una filosofía de la arquitectura? ¿Nos podemos acercar a pensamientos filosóficos cuando analizamos la arquitectura, cuando analizamos la forma en la que habitamos un espacio o la forma en la cual nos desplazamos por un lugar? Porque la arquitectura, si bien en su 95% está constituida por espacios fijos, nosotros como cuerpos vamos a ser los que nos vamos a desplazar de un espacio a otro, de una arquitectura a otra, habitando, codificando y dando sentido a eso que llamamos habitar un lugar o que llamamos construir una sociedad alrededor de un sitio o un lugar. Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué había sido eso? ¿O qué había sido al final esta cuestión tan extraña de ser arquitecta, arquitecto? ¿Qué viene por detrás? ¿Qué pensamientos son tal vez necesarios para encarar una práctica arquitectónica? Una práctica arquitectónica que responda a un sitio y a un contexto, es decir, a una ciudad, a un lugar en el campo, que responda a unas familias, en el caso de que se haga una vivienda, o que responda a un cliente que tiene unas necesidades, tiene unos sueños y tiene unas maneras particulares de entender la vida. Porque de eso también se va a tratar la arquitectura. Cómo entendemos, cómo comprendemos las lógicas de relación que tienen las personas. Y en esa interpretación que nosotros vamos a hacer, en ese diálogo que nosotros vamos a entablar con nuestros clientes, que vamos a entablar con otras personas, estamos haciendo un ejercicio de empatía profundo, sin el cual probablemente no podemos ejercer la práctica de la arquitectura de manera correcta. O nos podemos volver absolutamente fríos y calculadores y nos enfocamos a unas arquitecturas completamente funcionales, o podemos también nosotros vertir únicamente nuestros sueños como arquitectos en una imagen que nosotros queremos inculcarle a ese nuestro cliente, como si se tratara de educarlo, como si se tratara de gestionar en esa persona aquellos gustos, deseos y anhelos que nosotros podemos estar teniendo, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Le Corbusier, un arquitecto importantísimo del siglo XX, decía que la arquitectura es el juego aprendido correcto y magnífico de formas ensambladas en la luz. La anterior clase, la anterior semana en esta experiencia de taller, hemos jugado con la luz, como si se tratara de un experimento táctil, de un así coqueteo con los elementos que tenemos a nuestra disposición. Y cuando Le Corbusier dice,
ensamblar en la luz es entender cómo la luz se va a comportar en nuestros espacios, cómo se va a comportar si le ponemos una cubierta, si ponemos un plano que tapa, o si ponemos diferentes objetos que combinados de manera correcta pueden determinar un juego magnífico. Y este es uno de esos juegos magníficos. Esta es la la capilla de Ronchamp en Francia, y muestra a Le Corbusier probablemente en su momento más así impactante e impresionante, y eso de las formas ensambladas en la luz se ven acá. Esa cubierta pareciera que no está tocando los muros, pareciera que simplemente está apoyada, y que esa sombrita que estamos viendo ahí está evitando, como si se tratara de un campo magnético, de repeler la magnitud que tiene esta cubierta de hormigón armado. El truco lo tienen ahí. Esa figurita que les he marcado marca todo el truco. La cubierta está llegando así, y el plano que la recibe hace una como forma de este tipo, y hay una separación ahí de escasos 10 centímetros probablemente que dividen ambos planos. Eso es formas ensambladas en la luz. La arquitectura es una peligrosa mezcla de poder e importancia, decía Rem Koolhaas. Rem Koolhaas, igual, un importantísimo arquitecto de fines del siglo XX y digamos de estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Es un arquitecto holandés que ha trabajado mucho con las relaciones entre imagen, ciudad y arquitectura. De hecho, la semana pasada hemos visto un par de trabajos de él. Pero esta idea de lidiar con dos palabras que en esencia son muy similares, puede hablarnos y puede decirnos muchas cosas de algunas experiencias que tenemos nosotros en nuestra ciudad de La Paz, para aquellos que están acá. La Casa Grande del Pueblo es una arquitectura que resulta de esa mezcla de poder e importancia, y que está hablándonos de que la arquitectura puede llegar a esas escenas tan grandes como un palacio de gobierno, y plantear la imagen política de una ciudad, de un momento y de un lugar en la historia. Esta obra es una biblioteca que Rem Koolhaas plantea en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, que no se trata de otra cosa que una estructura que no la estamos viendo, que está detrás de esa caja de vidrio, y los espacios que esta caja de vidrio puede producir o puede promocionar en la parte de atrás. Frank Gehry, otro gran arquitecto, decía que la arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la temporalidad. Esta probablemente sea una de las frases más interesantes. Si pensamos en tiempo y lugar, estamos hablando de un momento presente, de lo que sucede aquí y ahora, en este lugar, en este tiempo, pensando en las arquitecturas que vamos a lograr y que vamos a trabajar en nuestro tiempo, que ustedes van a trabajar de aquí, digamos, a unos 5, 7 años, 10, etc. Pero ese proceso de anhelar la temporalidad muchas veces se ve truncado por cambios de estilo, que son pequeños muros que la arquitectura o la obra van a tener que ir sorteando para que de aquí, digamos, al 2300, esa arquitectura siga teniendo un valor estético, siga considerándose una obra de arte, siga considerándose como un espacio enigmático. Y a eso se refiere Frank Gehry. Vamos a pensar en nuestro tiempo presente, pero vamos a anhelar que en términos de un uso y en términos de una imagen, esa construcción de aquí a 100 años, o de aquí a 80, o de aquí a 200 años, todavía siga vigente. Yo creo que la obra más importante de Frank Gehry, es el Guggenheim de Bilbao, en España.
y expresa muy bien esta idea del tiempo presente. Evidentemente, esta obra tiene como unas formas muy caprichosas, muy interesantes, y que del 1995, 1997, en el que se inaugura, a nuestro 2021, han pasado ya casi 25 años. Y en esos 25 años, este edificio sigue completamente vigente en términos de estética, en términos de forma, en el manejo del material, en la recuperación urbana, porque recupera una zona que estaba súper deprimida de la ciudad de Bilbao y hace que todo este lugar se recupere y empiece a convertirse en una zona importante, como términos de impacto. Rubén Rey decía, para mí el diseño es como elegir lo que voy a usar para el día, solo que es mucho más complicado y no es para nada lo mismo. Entonces, Rubén aquí, ella no es necesariamente arquitecta, es más como una diseñadora gráfica, pero esta idea del diseño y compararlo con la elección de lo que nos vamos a colocar de ropa en el día de hoy, me parece así sensacional, es muy pícara la frase, llena de humor. Ella trabaja con cosas de este estilo. En la mano derecha, un póster para una de las giras de Elton John, en este caso en Colorado, el año 2015, donde ella entiende completamente y perfectamente eso que hace interesante y así espectacular a Elton John con términos de su imagen, ¿no? Y a la mano izquierda, un póster para una caminata de arte que se llama Art Walk, que son muy comunes en Europa y en Estados Unidos, para un evento que iba a tener lugar en este lugar de Periwood. Zaha Hadid, esta es probablemente de las arquitectas la más conocida, decía que la arquitectura se trata realmente al final de bienestar. Creo que la gente quiere sentirse bien en un espacio. Por un lado se trata de refugio, pero también de placer. Y esta idea está muy cercana a esta cuestión del hedonismo que tanto ha criticado el rector de la universidad la semana pasada, a la cual yo me opongo, pero recalcitrantemente. Realmente me ha parecido una cosa tremenda la charla. Y yo quiero decirles que la arquitectura es placer, es sentirse bien en algún lugar, es no solamente ese refugio primario con el cual se inicia la arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura se inicia como refugio para protegernos de otras especies. De repente encontramos que la cueva nos podía servir de refugio y que la cueva componía esa primera noción de piso, pared y techo, refugio. Pero de repente resulta que también tiene que ver con el placer, tiene que ver con la idea de que yo me siento bien en el lugar en el que estoy, que el arquitecto o la arquitecta han generado los espacios que necesito y que esos espacios que necesito me devuelven un grado de humanidad que las sociedades contemporáneas, que el estrés de la ciudad, que el estrés del trabajo, las presiones del banco y todas esas lógicas que pueden ponerle un pero y un peso a nuestra existencia, de repente se pueden calmar. Y ahí estamos hablando de bienestar. Bienestar en términos de lo bien que yo puedo estar en ese lugar. Bienestar, el bienestar. Pero también en una idea de que a través del asombro o a través de una mirada abierta podemos encontrar goce y que en los detalles de la arquitectura también hay un grado de placer que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la mirada, porque no hay nada más lindo y delicioso que entrar a un espacio que te conmueva,
que te haga sentir cosas, que te haga vivir de otra manera. Y que no sea simplemente estar ocupando un espacio de cubículo en un edificio exactamente igual y copiado del edificio que está al lado. Las ciudades contemporáneas nos están acostumbrando a esas ideas de todo igualito, todo por el mismo lugar. Y deberíamos recuperar el placer también en la arquitectura. Esta es una de las obras de Zaha Hadid. Probablemente para mí la más linda. Wolfsburg, Alemania. Jan Gehl decía que nada en este mundo es más simple y más barato que hacer ciudades que brinden mejores servicios a las personas. Este es un señor que es un optimista del espacio urbano, un optimista de las posibilidades del urbanismo y de la arquitectura, para pensar en que las ciudades deberían estar construidas para dar un servicio, pero que además ese servicio debe ser simple y barato. Barato en términos de que nos ahorremos la economía, no derrochemos dinero. Simple porque ese es el camino para no derrochar dinero. Pero aún así, dentro de lo simple y lo barato, construir mejores servicios para que la persona, y podemos regresar ahí a Zaha Hadid, sienta ese bienestar realizable, sienta que es posible vivir bien en un espacio con escasas manifestaciones de dinero. Jan Gehl hacía trabajos como este, un poco más gráficos. Estos son imágenes que va a colocar en sus arquitecturas. Y acá va a hacer una disgregación del espacio a partir de entender sus componentes. La vida, que serán las personas, sus movimientos y desplazamientos, sus afectos, todo aquello que las conmueve, el espacio en el cual van a interactuar, pensando que el espacio público es un lugar donde esa vida va a suceder. Y finalmente los edificios. Los edificios a donde estas personas después van a ir a guarecerse. Donde estas personas están guardando una parte buena o importante de sus sueños. Y eso compone a una ciudad que está constantemente pensando en las posibilidades del ser. Tadao Ando decía, me gustan las ruinas, porque lo que queda no es el diseño total, sino la claridad del pensamiento, la estructura desnuda, el espíritu de la cosa. ¿A qué se refería Tadao Ando? Se refería probablemente a esto. Uno puede ir a Tehuanacu, uno puede ir al fuerte de Samaipata en Santa Cruz y encontrar unas estructuras que van a ser la parte primogénea de la arquitectura. Partes de la cubierta se han perdido, pero aún así eres capaz de leer esos gestos con los cuales se estaba creando el espacio. Ritmos, disposición, repeticiones, materiales que componen y hacen a la arquitectura reflejados a partir de la ausencia de los elementos que no se necesitan para comprender eso que estaba sucediendo. Pensar que a raíz de eso aquí en algún momento había un muro, que aquí probablemente había una viga y que esa viga estaba soportando probablemente una otra cubierta y que aquí estaban sucediendo otras cosas. Entender una ruina arquitectónica e imaginar lo que en algún momento ahí sucedió es una de las prácticas más hermosas que puede tener un arquitecto. Pero está también esta frase como pensando en otra cosa. Por un lado, esta idea de claridad del pensamiento me parece esencial, ya que pensar y sentir que lo que estás creando y diseñando tiene un porqué y tiene un para qué, ya es dar un paso adelante para entender por qué también hacemos arquitectura. No solamente estamos haciendo, no solamente hay un porqué en términos de contexto, en términos de lo que el contexto me dice, la ciudad me dice, mis clientes me dicen. Hay también un porqué en términos del yo, en términos de
del yo arquitecto, del yo y mis necesidades, del yo y mis búsquedas. Y cuando lo único que queda es este espíritu, esta aura que va a gobernar una construcción, de repente tenemos una arquitectura que tiene sentido y que puede ser utilizada más adelante. De Tadabando hemos visto cosas la semana pasada, ya lo conocen. Existe un peligro, dice David Chipperfield, cuando cada edificio tiene que verse espectacular, para parecer que está cambiando el mundo. A mí no me importa cómo se ve un edificio si este significa algo, no para los arquitectos, sino para las personas que lo usan. Esto es esencial. Se nos acostumbra, o nos estamos moldeando en un mundo que va a privilegiar mucho el tema de qué manera una ciudad necesita un landmark o una imagen como la Torre Eiffel va a representar a París, o la Estatua de la Libertad, el Empire State, pueden representar a Nueva York, el Cristo Redentor representará una buena parte de Río de Janeiro, y así vamos construyendo estas nuestras imágenes de ciudad en torno a la espectacularidad formal de un edificio, de una edificación. Sin embargo, arquitectos como este señor David Chipperfield van a pensar constantemente en que la arquitectura, por más pequeña o así de reposada que sea, puede significar algo. Siempre va a significar algo para los arquitectos, porque los arquitectos estamos poniendo nuestra alma y nuestros deseos. Y vamos a volcar una buena parte de nuestro ser a esas hojas de papel que después se van a hacer arquitectura y que después se pueden construir. Pero lo importante de fondo es que ese espacio signifique algo para las personas, para sus habitantes, para la gente que está ocupando y poniendo parte de su sensibilidad y de sus sueños en ese espacio. Aquí una obra ya más, digamos, de orden monumental de David Chipperfield, y esta otra que es un pequeño museo donde él recupera esta imagen de la casa del arte, replicando este patrón típico que vemos en cualquier casa, pero repitiéndolo en N ocasiones para lograr una suerte de ritmo que genera esta gran galería. Maya Lin decía, la arquitectura es como un fantástico mítico. Tiene que ser experimentado, no se puede describir. Podemos elaborarlo y podemos hacer modelos de él, pero solo se puede experimentar como un todo completo. Ella hablaba acá, y esto es interesante y complejo a la vez, porque también está hablando de que la arquitectura es muy presencial. Y complejo porque en este tiempo ustedes están aprendiendo arquitectura de modo virtual, lo cual, para el tiempo en el que Maya Lin decía esto, todavía no habíamos pensado, pues ni siquiera probablemente nadie había imaginado que podíamos vivir una pandemia. Una pandemia de estas características, con un mundo que ya podía ser conectado a través del Internet. Recordemos que en 1919, durante la gripe española, que fue, digamos, la anterior pandemia que hemos tenido, no había Internet, no había nada de estas cosas, y aún así la gripe se extendió por el mundo entero. Entonces, toca repensar un poco parte de este statement, pero tiene mucho de cierto, ya que estar físicamente en un espacio, respirar su aire y utilizar nuestros propios ojos para mirarlo, de verdad que no tiene precio. Razón por la cual sí me estoy animando a que algunas de las clases que tengamos este semestre las podamos hacer más de orden presencial. No pueden ser todas porque tenemos compañeros que no viven acá, pero vamos a ver de qué manera podemos solucionar esto. Maya Lin, además de arquitecta, es artista. Esta es una instalación que ella hace en una galería. Se trata de una cantidad
tremenda de piezas de madera que empiezan muy bajitas y que llegando a cierto punto empiezan a crecer en altura para volver a bajar. Una montaña de toquitos de madera colocados uno al lado del otro. Y este otro trabajo que lo vamos a analizar en algún momento cuando ustedes estén en diálogos de arquitectura, se trata de un memorial. Este es un memorial a los soldados caídos en la guerra de Vietnam. Y funciona como una especie de incisión en la tierra que la gente camina y aquí en esta cosa negra que ustedes están viendo se leen los nombres de los 58,000 soldados que murieron en la guerra, obviamente de parte de los Estados Unidos, porque si contamos la gente que murió del otro lado, se necesitaría, no sé, imagino que 50 veces este tamaño para poder calcular toda la gente que muere. Lo que nos lleva a estas grandes preguntas. ¿Para quién entonces diseño? Evidentemente diseño para mí, porque es primordial para mí la arquitectura. Diseño para ti, para esa persona que va a habitar los espacios. Diseño para nosotros, para que en esa cohabitación podamos entender que compartimos un escenario y que ese escenario es la ciudad. Diseño para el ser humano, para el habitante. Pero ¿será que los seres humanos somos los únicos habitantes de la arquitectura? ¿Será que puedo diseñar para plantas y animales? ¿Que puedo diseñar para energías en sentidos pasados? ¿Para inexistencias o espíritus? ¿Será que también lo espiritual tiene un lugar en la arquitectura? Y no hablo de espiritual en términos religiosos, en términos dogmáticos o en términos de lo que las religiones a veces quieren que nosotros creamos. Hablo en términos de un espíritu libre o de así, existencias que están ahí a nuestro alrededor que tal vez no las sentimos. Qué lindo sería poder diseñar para los espíritus. ¿O será que puedo diseñar para el paisaje y las montañas, haciendo como una especie de tributo a ese espacio que nos dejan manipular a nosotros los arquitectos y a las arquitectas? Qué bello sería el mundo si la arquitectura se pensara para otras entidades que no sean los seres humanos. De eso estoy absolutamente convencido. Tal vez para espacios así. De nuevo el crematorio de Berlín que hemos visto la semana pasada. Espacios así, donde tal vez estamos diseñando para la luz. ¿Por qué no diseñar para la luz? Para que la luz entre en el espacio y después genere reacciones en los seres humanos. Pero pensando en que el diseño es para la luz. Estamos diseñando para el sol o estamos diseñando para la luna. Yo creo que buena parte de la obra de Axel Schultes, les dejo el nombrecito aquí a un lado, tenía que ver con eso, con entender lo telúrico de las almas, elevándose y rasgando o rompiendo las barreras de este mundo terrenal que nos congrega acá, en este plano. Y a través de esas fisuras, quién sabe ir a quién sabe dónde, ¿no? Pero a algún lado. Voy a ponerles esta entrevista a un arquitecto que se llama Solano Benítez. ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? Humberto Maturana, el genial biólogo chileno, dice que en una conversación es legítimo preguntar y también es legítimo no saber la respuesta y darse tiempo para poder dar una respuesta. La pregunta de qué es arquitectura es tan genérica como, y tan difícil de responder como quién soy. Yo no
no sé en el fondo quién soy. Yo sé que hoy la disciplina, por lo menos como un deseo, es la responsable por la habitabilidad de los seres en cuanto humanos en nuestro planeta. El concepto de habitabilidad es un concepto que creo que más o menos lo podemos entender. Es el sitio, es el lugar donde va a transcurrir nuestras vidas. Ahora, la construcción, la segunda parte, la construcción del ser en cuanto humano es la parte tal vez más difícil y la cual con más razón y con más ahínco nuestra disciplina debería de poder abocarse. Los filósofos hoy hablan de que el mínimo humano es 2. Mi humanidad arranca desde el momento en que yo entiendo que como mínimo soy 2. Si el mínimo humano es 2, mi humanidad inicia en ese momento en que yo soy capaz de transferir mi yo a ti y crece y se expande hasta tratar de ser todos. Si yo soy vos, si somos, en realidad, ¿cómo no preocuparme de que esté bien? De que finalmente procurarme el bien, porque necesito que estés bien para estarlo. Si puedo hacer esa construcción, que tal vez sea la construcción más difícil en este momento, nuestra disciplina estaría cumpliendo con un mandato hoy que es imperativo y necesario, que es el de velar por la vitabilidad de los seres en cuanto humanos. Las sociedades son buenas en la medida en que las personas que la integran son buenas. Si nosotros logramos entender a profundidad el mandato disciplinar de construir la condición humana en el ejercicio, lógicamente nuestro oficio se vuelve imprescindible y nuestro campo de acción es importantísimo porque completa ese todo que somos entre todos y que sin los arquitectos evidentemente no está tampoco completo. Nosotros éramos los Homo faber. Éramos los seres que recibíamos un shock adrenalínico cuando descubríamos que una cosa se podía hacer mejor y se conectaba y producíamos un pequeño avance y eso nos excitaba tanto que salíamos a contarle a los vecinos y contándole a los vecinos hacíamos que ellos también sean partícipes de esa buena nueva que el conocimiento había producido. En los últimos años hemos olvidado porque nos hemos transformado y hemos dejado de ser los Homo faber para pasar a ser los Homo laborans. Como Homo laborans, lo que tenemos que hacer es apretar un tornillo. Apretar un tornillo es concurrir a un sitio para ejercer sistemáticamente la repetición de una acción. No podemos pensar ni hacer nada fuera de eso porque eso rompe aparentemente el pacto. Y la única gratificación que tenemos apretando un tornillo, que apretando un tornillo es dando siempre la misma clase, apretando un tornillo es utilizando siempre el mismo protocolo de ofrecimiento crediticio en un banco, apretando un tornillo significa necesariamente convocarse a acciones repetitivas. La única condición para poder hacerlo es cambiar esas acciones por un salario que me permite en el consumo la gratificación y la justificación de mi existencia. Entonces, yo llevo una vida miserable hasta el momento en que me voy al carnaval de Río de Janeiro o comprarme un auto o tener una joya o lo que fuera. Para volver a alcanzar, tenemos que entender que vivimos en una situación de crisis absoluta, una crisis humana muy profunda. Si yo entiendo que yo soy vos y entiendo también que el mejor de los esfuerzos desarrollados hasta hoy ha hecho que más del 60% de mi yo
es decir, la población mundial, viva bajo condiciones, por decirlo menos, difíciles, y más del 40% de mi yo viva bajo condiciones miserables, sin lugar a dudas, no podemos, si ese fue el resultado de nuestros mejores esfuerzos, ¿no les parece que ya es hora de empezar a hacer algo diferente? Y empezar a hacer algo diferente significa comenzar a innovar, a cambiar, a proponer, a buscar, a equivocarse y a ser capaz de enmendarse, porque errar a veces suele ser humano. Yo creo que el problema no es lo que llega o lo que está delante de los ojos. El problema y la estructura principal es poder sostener la mirada detrás del ojo. Las oportunidades de que cosas más o menos interesantes, más o menos entretenidas, se aproximen a nuestro ángulo de captación, que puede ser visual, auditivo, olfativo, lo que sea, cuanto más interesantes sean esos estímulos, es probable que una persona suficientemente lúcida y comprometida con el pensamiento logre encontrar un poco más de oportunidades. Pero eso no es cierto que un ser humano no formado como tal logre darle importancia o hacer algo importante por el simple hecho de tener una tangencialidad con un montón de información que es absolutamente incapaz de procesar. Yo no creo que un revólver sea culpable de matar a la gente. Así como he visto a muchos empresarios hablar de la cobardía del capital. Y yo nunca vi un peso, un guaraní o un dólar que tenga miedo. No son las cosas, ni son los medios los que dan importancia o asumen determinadas acciones en función a su existencia. Creo que la Internet es una gran herramienta. Creo que me permite estar conectado con mi gente en cualquier parte del mundo y con ese mi yo expandido en oportunidades y en proximidad que es un factor que celebro profundamente, así como la gran cantidad de oportunidades de información, es decir, oportunidades de reflexión que están encontrando su lugar en la red. Si viniese una bomba en este momento, nos muriésemos todos y dentro de 50 años vienen los arqueólogos y empiezan a sacar las cosas y qué sé yo, y de repente encuentran una tibia y van a decir, esta es la tibia del arquitecto, era muy diferente a la tibia de la camarera que estaba ahí o de la entrevistadora, esta es la tibia de la entrevistadora de plataforma de arquitectura. Yo no creo que existan esas diferencias y no creo que sea bueno siquiera aspirar a entender que debe existir un aprendizaje en torno a un estricto disciplinar. Debe ser capaz de estudiar y aprender todo, porque si quiere, si va a dejar su huella en el mundo, como el mundo necesita que lo haga, es necesario que sea capaz de todas las ideas. Ok. Veremos una cosita. 15:23. Ok. Haremos una pequeña pausa. Volviendo de la pausa, quisiera que me comenten qué han pensado de este video del arquitecto Solano, que vamos a ver sus obras a continuación. ¿Ok? Entonces, ahorita son 15:23, a 15:30 nos vemos de vuelta acá mismo.
Ok. Continúo entonces con la clase. ¿Qué han pensado del video? ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que han visto o lo que han escuchado de este arquitecto? Solano Benítez es probablemente uno de los arquitectos hoy en día más interesantes que tiene Sudamérica. En un rato vamos a ver su obra, pero quería saber si alguien tiene alguna opinión de lo que han estado escuchando, tanto de parte mía como de parte del video que les he hecho ver. A mí la parte que más me gustó de su entrevista fue la que dijo al principio, que no siempre sabrás la respuesta, pero lo importante es que la averigües. Mm. Y eso me parece muy importante para la arquitectura. Me parece correcto, sí, porque se trata siempre de buscar como respuestas, ¿no? Es decir, vamos a tener muchas interrogantes, van a tener muchas veces que ponerse en el lugar del otro para poder hacer arquitectura, y eso de buscar respuestas y de incansablemente buscar respuestas, porque muchas veces tienes que hacer como, no sé, te lanzan un proyecto, tienes que diseñar esta casa para tal persona. Y hay veces que tienes que diseñar 7 casas distintas hasta que la persona se sienta que la estás escuchando y que ese es el proyecto que realmente quiere, y obviamente sin que uno sienta que se está traicionando a sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, vas a tener que encontrar ese balance entre escuchar y seguir tu intuición y seguir la voz interna que te dice, estoy yendo por un buen camino. Súper. ¿Alguien más tiene alguna otra comentario? Cuando dice que, o sea, decía en la construcción, entonces, ¿qué es lo que él transfiere? Él decía, yo me transfiero a mi yo. Él habla bastante de su yo y que si hacemos algo es no solo para ti, sino para la otra persona, pero es tu mismo yo, la otra persona, ¿no? Y si tú quieres ser bien, tiene que ser para todos, pero Eso es lindísimo. o sea, habla bastante sobre, más que todo diría sobre el prójimo, ¿no? Que se identifica bastante con eso. Es que es tal cual. Es decir, si queremos que la ciudad, si llevamos esto a términos urbanos y términos de ciudad y términos de calle, si queremos que la ciudad y la calle sean mejores con nosotros, entonces también nosotros vamos a ser mejores con la calle. Y es como una reciprocidad en los conductos de la habitabilidad. ¿De qué manera voy a poder comprender a esa otra persona para que esa persona también comprenda qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo le estoy dando en términos de un servicio que yo hago como arquitecto o arquitecta? Porque estoy dando un servicio. Le estoy ofreciendo algo a cambio de lo que me va a pagar. Puede pagarme en dinero, puede pagarme en especies, puede ser que sea un campesino y me va a pagar con frutas y me va a pagar con verduras. Estoy haciendo un intercambio de servicios, un intercambio de saberes. Y ese gesto profundo está repleto de empatía, y yo creo que todo el trasfondo que decía Solano Benítez del tú y el yo tiene que ver con la empatía, tiene que ver con cómo siento al otro, cómo siento a esa persona que se está comunicando conmigo y que está construyendo algo conmigo, porque no solamente le estoy haciendo su casa, esa su casa va a respirar esos, digamos, partículas de pensamiento que yo tengo y de sentimientos, porque no podemos decir sin sentir, y esas se van a ver repartidas, y después la manera en la cual esta persona va a habitar puede determinar la manera en la cual cohabita con otras personas en su barrio o cohabita con el grueso de la población, si entendemos esto como una cuestión así de individuos compartiendo un espacio, ¿no? Súper. Entonces voy a continuar y les voy a mostrar la obra de Solano Benítez. Y después vamos a tener todavía tenemos harta tela para tejer. Ok. Entonces, la siguiente sería preguntarnos ¿cuándo soy arquitecto? Y aparece de nuevo esta cuestión de la otra edad.
aparece esta idea de soy arquitecto cuando me entrego al asombro, cuando me entrego a la posibilidad de soñar. Cuando mis ojos me dicen cosas que el resto del mundo no quiere que sepa. Cuando la vida es más grande que una hoja de papel. Ahí, probablemente, soy arquitecta o arquitecto. Soy arquitecta en los mágicos días en los que entiendo que ocupar no es lo mismo que habitar. Y que eso que habito me habita a mí y a mis pares. Si yo no solamente estoy habitando la arquitectura me va a habitar a mí. Va a tener un impacto en mi persona, en mi formación, en mi manera de ver las cosas. Si yo crezco en una cárcel oscura, entenderé el espacio a partir de la oscuridad. Entenderé el espacio y mi cuerpo a partir de la oscuridad. Si crezco en una caja abierta, donde no hay muros, entenderé la libertad desde otro lugar. Probablemente esa es una de las razones por las cuales la arquitectura tiene un impacto real en el mundo. Soy arquitecto cuando me dejo tomar por otros espíritus que me conmueven, cuando el mundo se abre a mis pies y el espacio a mi imaginación. Yo estoy convencido de que hay unos momentos así específicos en el proceso del diseño en el que somos arquitectos así, digamos, al 100%, que es cuando las ideas están naciendo, cuando las ideas fluyen y estamos dibujando en la hoja de papel mientras nos imaginamos eso que va después en algún momento a hacerse realidad. Ese es un momento, para mí, importantísimo. Otro momento probablemente viene de la mano de la confección del espacio, cuando empiezas a trabajar ya sea con la maqueta o con el modelo en 3 dimensiones y el espacio empieza a tener como formato real, por más que todavía está a escala, ya empieza a configurarse a partir de algo. Y un tercer momento que tendrá que ver con así es como una etapa intermedia en la obra en la cual digamos, la arquitectura empieza a manifestarse. Has terminado de levantar columnas, estás colocando vigas y estás empezando los albañiles están empezando a levantar los primeros muros. Y de repente había habido espacio. Y eso que yo me había imaginado en la hoja de papel había sido más grande que la hoja de papel, pero no más grande que mi imaginación. Mi imaginación sigue siendo probablemente más grande. Alejandro Aravena, arquitecto chileno, ganador del premio Pritzker el año 2015. Aquí a Aravena y a su equipo que se llama Elemento, les dan para hacer unos trabajos de vivienda social. Vivienda social no es otra cosa que una vivienda de orden económico, barata, al alcance de la gente, ¿no? Entonces, a diferencia de la manera en la cual se viene realizando la vivienda social en Latinoamérica, donde digamos que tienes que tener 100 casas, haces, no sé, 30, 40, todas iguales. Acá lo que Alejandro Aravena hace es, entiende que esta es la vivienda en su etapa A y que cuando la persona o la familia tenga dinero, va a poder completar esta parte que va a ser la parte B del proyecto y ya las va a completar de acuerdo a su mirada propia y a la invención o a la intención que pueda tener. ¿Esto qué generó? Generó híbridos arquitectónicos donde el arquitecto deja una parte de su ego y se la entrega al habitante. Ahí tienes mi ego para que tú con él hagas lo que sientas que necesitas hacer para que esa casa responda a tus criterios. Hay gente que no habrá terminado, hay familias que dejaron el espacio vacío, otras que completaron como la imagen de la derecha,
pero el punto de partida tenía que ver con darle al habitante una responsabilidad sobre su arquitectura, sobre sus espacios, con la intención de que, si bien en un principio hay algunas familias que no les iba a alcanzar el dinero para completar su vivienda, con el paso de los años lo iban a lograr hacer. Y espacios que ven a la mano derecha de esa manera, cuando la casa es entregada, poco a poco las familias le van poniendo piso, le van poniendo revoque y van dándole al espacio eso que cualquier vivienda tiene en este lugar del mundo. Cariño. Cariño por el lugar que habitamos. Ese calor humano que tiene que ver y que es inherente al habitar, que es inherente a las construcciones humanas. Y pasar de un lugar a otro para construir un sentido de imagen, a mí me parece fabuloso. Me parece que le está dando a cada lugar un sentido de personalidad que antes probablemente no iba a tener. Y muestra, además, muy claramente cómo, con el paso del tiempo, las personas, al entender que ese espacio que se les estaba entregando era un espacio importante que tenían que sacar adelante, primero no sientes que te han entregado algo de regalo, sino que sientes que te están dando algo sobre lo cual tú puedes luchar, sobre lo cual tú puedes construir, sobre lo cual tú puedes mejorar, sin sentir que estás dañando, sin sentir que estás traicionando la mirada de ese arquitecto o arquitecta que te ha dejado una obra detrás. Lo haces propio. Le pones color. Le pones elementos que tú consideras importantes. Sin embargo, aún así, se respiran unos ritmos que ya estaban dados por el arquitecto Aravena. Esos ritmos no han cambiado. Esos ritmos son los que están viendo acá. A partir de una repetición y de un posicionamiento teórico y conceptual y filosófico, Aravena dice, yo no quiero unos barrios de vivienda social iguales unos a los otros, yo quiero otras cosas, quiero otras opciones, quiero imaginar otras modalidades de ocupación del espacio. ¿Y de qué manera las hago? Pues dejando ese espacio para que en la ampliación, bajo unos seños, porque tú les dices, esto puede ser un dormitorio a futuro, pero nada le garantiza a Alejandro Aravena que aquí después evidentemente hay un dormitorio. Por ahí después esto se convierte en una, no sé, en una pequeña tienda o en un taller de orfebrería. Eso ya no está en su control. Él está entregando ese control al resto de la población. Lo mismo aquí. Ampliación, estar, comedor, entrada. Pues podrá suceder en algún momento. Y te insinúa, ok, esto puede funcionar así, puedes colocar así los dormitorios, así las camas, pero no te está obligando a que eso sea de esa manera. En ese sentido, estas plantas que están viendo aquí son sumamente democráticas. Y lo mismo acá. ¿Cómo podría crecer en la planta baja del espacio? Este es un plano donde se ve todo el desarrollo urbano de este pequeño grupo de viviendas. Y aquí una segunda experiencia que se da en la región de Concepción, al sur de Chile. La primera que hemos visto estaba en el norte, en la zona, digamos, desértica del Chile. Acá hay un cambio ya de materiales. En el sur de Chile se construye mucho con madera, dado que hay grandes cantidades de bosques que lamentablemente están siendo talados en exceso. Eso sí hay que reconocerles a los chilenos. Entonces, acá, el texto no se los voy a leer, es para que ustedes lo puedan leer por cuenta propia. Acá el éxito sigue como unas estrategias muy similares, a pesar de que
hay como un cambio en el rasgo de la arquitectura que tiene que ver con el clima. En estas arquitecturas no llueve. En la zona del desierto no se necesita tener techos así para que la lluvia escurra. No llueve, o llueve una vez cada 40 años. Acá llueve todo el año en diferentes momentos, en diferentes tiempos, obviamente con ciertas diferencias, pero no es como aquí en la ciudad de La Paz, que tienes la época de lluvias y la época seca. Es una zona donde suele llover. Entonces, eso obliga a tener unas cubiertas muy inteligentes que colectan el agua y después el agua baja por estas bajantes, se almacena en unos lugares para después tener agua de riego. Estos huecos, para que después el dueño de esta vivienda pueda ampliar sus espacios a estos lugares. Y así sucesivamente se van constituyendo cada uno de los espacios. Aquí podemos ver un poco el proceso de construcción. Fíjense que prácticamente toda la estructura es una estructura de madera, salvo estas diagonales, que son las diagonales metálicas que ayudan a afianzar digamos como que la estructura de madera, y están generando unos elementos estructurales que ustedes después los van a poder entender cuando hagan diseño estructural de aquí a unos semestres. Pero lo demás es todo madera. Respirando un poco los materiales, dejándose llevar por eso que es hacer arquitectura en contacto con los materiales del sitio. Acá el desarrollo urbano era mucho más grande. Y estas son las imágenes ya de algunas de las casas como construidas. Fíjense, por ejemplo, acá, este vecino decidió continuar con el tema de la madera, pero la puso vista. Mientras que otros vecinos decidieron construir de otra manera, siguiendo los planos de Aravena. Esto es cuando se entrega el producto, y fíjense atrás los bosques, los grandes y enormes cantidades de bosques que hay. Aquí lo mismo. Este vecino ya construye y coloca acá su ampliación. Fíjense, ya tiene una puerta propia que no está respondiendo necesariamente al diseño que Aravena quisiera tener, y ahí la imagen de esto en relación al espacio habitado. Los ejemplos de las obras de Aravena, 4 ejemplos en 4 ciudades distintas. Esto es en Monterrey, en México. De todos los edificios que entrega, de repente empiezan a surgir. Este es el elemento ampliado, fíjense. El que amplía acá decide ponerle color a esa franja, y cómo esa franja determina el carácter de todo el conjunto. Y ahora sí, a Gabinete de Arquitectura y la obra de Solano Benítez. Solano Benítez construye, en esencia, recuperando escombros. Tiene como una práctica muy asociada, muy ligada a la importancia que puede tener el escombro como material. Muchas veces mete estos pedazos de ladrillo en unos grandes armazones de hormigón armado y genera y construye estas retículas. Esta es una casa de campo. Evidentemente, con el tiempo se ha vuelto muy famoso y mucha gente en diferentes lugares del Paraguay le piden que haga proyectos para ellos, y esta es una de las maneras de ganar dinero y poder después, con ese dinero en mano, apostar por proyectos más de orden social. Entonces tiene como doble componente. Es un poco lo que sucede a veces con algunos cineastas que hacen una obra comercial, ¿no? Ganan bien ahí y después hacen la obra, digamos, como que más pensada. En este caso, esta obra no es que no está pensada, sino que no se inserta dentro de los componentes más sociales de su arquitectura. Pero no por eso es menos impresionante. Solano Benítez trabaja en esencia con el ladrillo. El ladrillo es uno de los materiales más comunes en el Paraguay, dada la gran cantidad de arcilla que tiene la tierra en la zona. Entonces, ladrillo y hormigón se convierten como en la imagen central de la obra de Solano Benítez. Un manejo del ladrillo de manera muy experimental en muchos casos,
y siempre una noción de que estás dibujando con la luz y con los orificios texturas en los pisos. Esta textura que están viendo acá es producida por el contacto de la luz como pasa y en algunos casos cómo se quiebra con estos elementos triangulares. Estos elementos triangulares además le están dando la estabilidad a esa retícula y hace que no se necesiten apoyos para sostener el espacio. Puede sostenerse prácticamente por cuenta propia. Aquí estas dos grandes construcciones, este como gran pórtico sujeto por este pie de amigo. Esa forma no es gratuita, está gestionando un gran triángulo, que es uno de los elementos geométricos más indestructibles en términos de apoyo estructural, que le permite a esto apoyarse solamente acá, volar todo este espacio sin ninguna sola columna, y aquí proyectarse hacia el infinito prácticamente, bajo esta gran viga estructural que es la que estamos viendo aquí. Este es un elemento solito que se podría autosoportar, conformado en esencia por hormigón y restos de ladrillo. Cada una de estas nervaduras son una serie de encofrados de hormigón rellenos de estos escombros de ladrillo. Y ahí la imagen potentísima de lo que se estaba tratando de trabajar. Este otro trabajo se hace para la Teletón, es un centro de rehabilitación, donde nuevamente empieza a trabajar de manera experimental con el ladrillo, generando esta gran cubierta que están viendo acá, a partir de arcos en dos sentidos, conformados a partir de piezas de ladrillo colocadas de esta manera. Entonces, se genera a partir de eso una retícula que está yendo en estos dos sentidos, que es la que le da la estabilidad y que genera esta imagen hacia afuera, hacia la calle, digamos, hacia el espacio urbano, de como si se tratara de una especie de invernadero. Por dentro, nuevamente la sombra está generando un espacio habitable ahí adentro como mucho más ameno, dado que Asunción es una de las capitales del mundo que en el verano es más caliente. Se puede llegar a los 48 grados centígrados fácilmente. Entonces, estos espacios semicubiertos, pero que igual dejan pasar la brisa, se convertían en algo muy importante, ¿no? Y siempre este respeto por los árboles originales. Entonces, para eso han hecho como un hueco que deja pasar al árbol y hacerlo crecer a través de. Ese es el trabajo. Fíjense acá, todos estos elementitos son escombros y restos de cerámica y de ladrillo que han sido vertidos en estas cuestiones de hormigón armado. Y aquí se construye una parte de las más lindas del proyecto, que es esta pirámide invertida apoyada en un pilar de hormigón armado. Ahí la ven. Se trata de ese pilar de hormigón que va a ser el elemento estructural que soporta todo, y después hacia acá se genera esta cubierta especial, y aquí tenemos al equipo de albañiles gestionando este volumen, y esta es la imagen que esto tiene hacia afuera, ¿no? El objetivo no es construir más, y aquí está bien dicho esto, ni mejorar el cuadro de beneficios y de ganancias. Esto, beneficios para los arquitectos, obviamente. El objetivo es construir una sociedad mejor. Si no se busca construir esa sociedad de igualdad, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y aquí es lapidario. No se trata de una búsqueda por las mejores obras arquitectónicas, se trata de una búsqueda por mejores experiencias espaciales que puedan hacer de nuestra sociedad algo más equitativo.
ya sea a través de apoyar a ciertas instituciones o apoyar ciertas prácticas, pero siempre pensando en que esos otros que van a habitar nuestros espacios tienen algo que dar al mundo. Seguimos viendo obras de Solano Benítez, todo el tiempo esta idea de rescatar materiales que además está asociada a lo mucho que la arquitectura y la construcción contaminan el mundo. Grandes cantidades de escombros que son botados en las afueras de las ciudades latinoamericanas, con todo eso que ya no se necesita de las construcciones. Mea culpa, porque en mis obras también ha sucedido esto, y una de las maneras de Solano Benítez de recuperar en parte a esos escombros tiene que ver con lo que están viendo ahí en la parte de abajo de ese muro de ladrillo, que no es otra cosa que un encofrado con elementos de escombro. Giancarlo Massanti, un arquitecto colombiano, desarrolla esta biblioteca o este parque biblioteca en Medellín, en Colombia, en uno de los barrios más conflictivos de las laderas o de las villas de Medellín, que en los años 80 y en parte de los años 90 estuvo asolada por el conflicto entre los narcotraficantes, las FARC y el Estado, digamos, o el gobierno colombiano. Estos barrios estaban acostumbrados a los tiroteos, estaban acostumbrados a la violencia extrema, y de repente, en cierto momento de los inicios del 2000, un alcalde, el alcalde de Medellín, se da cuenta que metiendo proyectos interesantes en las laderas e involucrando a la comunidad en ellos, cada uno de estos proyectos podía empezar a tener un impacto positivo en la manera en la cual esa comunidad se identifica con el lugar y se identifica con la construcción. La hacen propia, la cuidan, la mantienen y la habitan de forma activa, siempre considerando que se trata de un proyecto que les da identidad y les da un lugar en el mundo. El proyecto consiste en esencia de 3 bloques de piedra negra, forrados de piedra negra, donde hay un auditorio, está la biblioteca y hay unas salas de exposiciones donde la gente se puede interactuar. Hay lugar para talleres y esto que me parece importantísimo, una sala que se llama Mi Barrio, que es un lugar donde la gente va a mostrar de qué se trata su lugar, su barrio, etc. En el auditorio suceden parte de esa vida cívica común. Y lo interesante es que el proyecto además plantea una mirada a la ciudad sumamente importante e interesante. Y así es como se ve desde abajo. Parecen como 3 rocas elevándose en el perfil de la ciudad, mostrando y balconeando hacia eso que es el centro, ¿no? Por dentro, los espacios sumamente bien logrados. Y ese espacio cívico que se ha generado aquí en la planta de ingreso, que habilita la posibilidad de pensar, hay una pequeña plaza a la que yo puedo entrar. Y en esa plaza está sucediendo todo, toda la vida, todo lo interesante de la arquitectura se da en ese lugar público, al alcance de todos. Y una vez que ya entraste, ya puedes bajar a los diferentes lugares, pero habilitas a esta idea de pensar que el espacio arquitectónico está pensado para ti, el habitante, para ti, el vecino, para ti, la persona que va a cohabitarlo junto a los demás vecinos. Refuerza la idea de que además los barrios populares podían tener y debían tener proyectos insignia, no en la espectacularidad que tanto criticaba David Chipperfield, no en la idea de que esto se convierta en el landmark principal de la ciudad de Medellín, pero sí bajo la consigna de que este espacio se convierte en un hito, la palabra hito es importante,
en la historia del barrio, en la historia de la comunidad, y en qué manera esa arquitectura puede generar comunidad, puede generar resiliencia entre los habitantes. Otra palabra linda. Creo que ahí está la voluntad de la obra arquitectónica, en este caso. Cómo me conecto con ese habitante que me va a ocupar y cómo logro que se siente identificado con el sitio, que quiere ir al sitio, que lo haga propio, que en esa apropiación no solamente se define ese lugar como un espacio de todos, sino que pueda jalar a otros habitantes a que tú compartas tu visión con ellos. Y que gente de las partes bajas de Medellín quiera subir aquí a entenderte, a entender tus visiones y tus particularidades, la manera en la que consumes la ciudad. Esto es en Ecuador. Se llaman, el equipo de arquitectos se llama Natura Futura Arquitectura, y lo que ellos hicieron es una obra que se llama La Casa que Habita. ¿Bajo qué estrategia? Número 1, ¿cómo financio mi casa propia? Ponen 2 tiendas en la parte de abajo en contacto con la calle. Entonces, tengo solucionado la parte económica. Número 2, ¿cómo me conecto con la comunidad? Número 2 es acá. Establezco una pequeña escuela en las tardes, a la cual se accede por esta puerta de aquí. Subes unas gradas y llegas a este espacio donde hay esta cuestión de escuela. Los dueños de la vivienda eran unos maestros, sin mucho dinero. Entonces, también acá devuelves algo a la comunidad y también alguito vas a recuperar de dinero porque también estás trabajando como maestro. Y número 3, mi vivienda, mi casa. Número 3, la casa se construye a partir del dinero que va a ganarse de las tiendas que vas a alquilar. Pero además, la casa a la cual tú accedes por esta puerta está conectada a la idea de que la comunidad se está abriendo y que la tienda va a también permitir que se entre de manera, es decir, son de estas tiendas como más amigables, más abiertas. Entonces, fíjense cómo de repente la casa se está abriendo al barrio, cómo la estrategia de diseño difiere de, digamos, de esta arquitectura. Y a partir de esa lógica, entiende también muy bien el lugar. Estas persianas, que se abren y se cierran, van a funcionar de barrera para el sol, en los momentos en los cuales el sol pega fuerte y no quieres el sol dentro de la casa. El techo es inclinado porque en esta zona del Ecuador llueve mucho. Pero además genera unas alturas grandes para que haya un volumen de aire que enfría un poco la temperatura de la casa, dado que estamos viviendo en una zona, esta es una zona muy similar a la de Santa Cruz, digamos, ¿no? Las escaleras de ingreso a la vivienda. Por dentro la vivienda se trabaja a partir de la luz que dejan filtrar por el techo, dado que prácticamente no tienen ventanas hacia los laterales. Se trata de una construcción que está encajonada entre otras viviendas. Entonces, toda la luz tiene que ingresar desde la parte superior. Esto es visto desde este lado. Fíjense cómo buena parte de la casa está generándose a partir de un gran voladizo, pero que está logrando dar sombra a la persona que pueda estar acá y hace que las tiendas sean mucho más amenas.
y aquí el lado de la escuela. Son escuelas de tarde, como más para nivelación, y el ambiente es sumamente fresco. Y aquí podemos entender cómo funciona la vivienda. Las escaleras de subida son estas dos de acá. Tienda número 1, tienda número 2, con sus depósitos, en la parte de atrás. Y en la parte de arriba, tú llegas por acá a la casa y por aquí a la escuela. Comparten, semi-comparten estas dos como terracitas que han visto en la parte de adelante, que son estos dos, donde está esta persona apoyada en la baranda. Y a partir de ahí es dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, dormitorio 4, con baños, no sé qué, y todas las aulas que tiene la pequeña escuelita, que son 5 aulas con diferentes usos, ¿no? Para pocos estudiantes. Suficiente como para pensar en un proyecto de barrio. A diferencia, tal vez, de la monumentalidad con la cual se quería trabajar la idea de un contacto con la comunidad en la obra de Le Corbusier, en la unité de habitación de Marsella. Esto es, fíjense la diferencia, obviamente en años. Aquí estamos hablando de los 2010, 2017, casi prácticamente, y aquí estamos hablando de 1952. ¿Por qué les muestro esta obra y por qué hemos dado el salto de Sudamérica a Europa? La muestro porque esta nos va a servir de puente para entender una serie de prácticas de vivienda social que se repercuten en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, arrasada por bombas, tiene una escasez de vivienda tremenda. Entonces, muy rápidamente se tiene que empezar a construir y diseñar nuevos modelos de ciudad que respondan a las necesidades y a la rapidez con la cual se tenía que rehabilitar el espacio urbano. La vida urbana tenía que continuar. No podían quedarse estancados en las heridas de la guerra. Esta construcción pretendía elevar el espacio habitacional para dejar aquí abajo la vida pública. Todo lo que aquí iba a suceder es calle, es público y es de todos. Ya, el resto eran una serie de paquetes habitacionales, muchas veces de 2 pisos, otras veces de 1 piso, muy diferentes unos de otros. Eso es lo que le da tanto ritmo a la fachada. Pueden ver aquí que hay lugares delgados, altos, de diferentes colores, y unos ritmos en la ejecución del formato de fachada muy, muy interesantes. Deja además unos espacios intermedios que nos están viendo aquí con estas cuestiones así, que eran como espacios más comunes, donde podían suceder reuniones sociales, reuniones entre los habitantes de este edificio, casi como para volverlo una gran ciudad. Y en la parte superior había una gran terraza donde todos los habitantes de la unidad de habitación podían cohabitar y compartir en el tiempo que lo querían utilizar. Con los años y con el pasar del tiempo, algunas personas se han ido de las unidades de habitación y otras personas han regresado. Entonces esto ha llevado a unas restauraciones tremendas de buena parte del espacio de esta unidad, pensando en los nuevos habitantes, ¿no? Aquí, dentro de la arquitectura aparecen elementos gráficos. En la fachada, en un rehundido del hormigón, aparece el modulor, que es este estudio de la figura humana que es una de las tantas cosas o obras importantes en términos gráficos de nuestro querido Le Corbusier. Un poco la idea está siempre pensada en trabajos a partir del hormigón armado,
pero también el uso y la interacción que el hormigón armado puede tener con elementos de color, como esta imagen de acá, o estas instalaciones artísticas que han empezado a usarse en esta terraza. Esto que están viendo aquí no es otra cosa que el piso con unos materiales espejados de este espacio de acá. Trabajado todo a partir del espejo, y aquí el modulor entablando las dimensiones del ser humano, pensadas obviamente a partir del hombre masculino europeo. Por eso la altura es de 1,82, cuando sabemos que en Bolivia el promedio de altura es mucho menor. Y si consideramos además que el modulor está respondiendo a una figura masculina, evidentemente la mujer tiene dimensiones menores, y eso no se tomó en cuenta cuando se hizo el modulor. Y terminó repercutiendo en la historia de la arquitectura del siglo XX y en las medidas que se tomaron para hacer el 75% de los muebles, de cocina, de baño, de no sé qué, de auto, a partir de esa medida estándar, primero eurocéntrica y segundo falocéntrica. Para que vean cómo también la arquitectura puede determinar así ciertas cosas que después los estudios de género la van a revisar y van a tomar en cuenta para establecer probablemente nuevas medidas en torno al cuerpo humano a partir de la equidad de género. Les pongo este chiste, suerte de meme. No, dice, for 10 years I've lived in this building and I'm still not sure which floor my flat is on. Obviamente, esta es una figura geométrica imposible, muy parecida a la cinta Möbius, y M.C. Escher se ha convertido en uno de los más grandes artistas en trabajar estas imposibilidades en la perspectiva, pero me sirve de paradigma para entender también, si dejáramos de lado este dibujo y pensáramos solamente en que, digamos, este dibujo se hubiese completado así, con las ventanas acá, etcétera, evidentemente esa persona podría no estar segura dónde es su ventana, porque todas son completamente iguales. Ese es uno de los peligros de la serialización en la arquitectura, cuando no es tomada en serio, ¿no? Cuando no es tomada como parte de algo interesante. Si el crecimiento fue el paradigma del siglo XX, parece que la condición básica del siglo XXI podría ser la escasez. Justin McQueen. Nos toca empezar a pensar en términos urbanos a partir de la escasez, a partir de las cosas que no vamos a tener. Y buena parte de esa lógica también va a ir a abordar la idea de que tenemos que pensar otro tipo de ciudades. Este es un desarrollo urbano en Lima, Perú, llamado Previ, que consistía en trabajar diferentes casas de tipo así de vivienda social en la ciudad de Lima. Se construyó, se entregó a los habitantes, y con el paso de los años se ha convertido en un barrio que o ha sido deshabitado en partes, o en otras se han demolido ciertas construcciones para construir otras distintas en el mismo lugar. En ese sentido, muchos de estos desarrollos urbanos fracasan porque no contemplan el cambio, porque no contemplan que la ciudad es un organismo vivo que se va a transformar y que muchas veces no podemos controlar esa transformación. Que muchas veces también incluso no entendemos realmente para quién estamos haciendo las cosas, porque nos hemos olvidado de pensar en el otro. Rafael Viñoly es uno de los arquitectos argentinos más interesantes del siglo XX. Sin embargo, este conjunto Piedrabuena en la Argentina
después de su inauguración y digamos, del estreno de la obra y que la gente empieza a mudarse, con el paso de los años ha ido entrando en decadencia al llegar a este tipo de imágenes, donde no solamente los materiales más mal utilizados se han visto completamente envejecidos, sino que una buena parte de los departamentos han empezado a quedar vacíos. Nuevamente, habitantes que no están dialogando con el espacio que habitan, no lo van a cuidar, no se van a sentir parte de ese lugar, no van a tener ese cariño. Tal vez la gente que ha autotrabajado sus espacios en la obra de Alejandro Aravena, sí, tal vez lo tendría. Mario Pani, en el barrio de Tletloco, en México, en la Ciudad de México. Acá la situación es todavía más abrumadora porque estos barrios, además digamos, de introducir una imagen del modernismo a la Ciudad de México, fueron escenario de una de las represiones de parte del gobierno mexicano a jóvenes estudiantes más fuertes, importantes, y uno de estas fotografías muestra a este soldadito, probablemente sin entender qué diablos había sido lo que ha sucedido ahí luego de la represión a estas personas. Desde entonces y desde este momento de represión, Tletloco se ha convertido en un barrio enigmático. Muestra un poco de algunos de los fracasos de la idea de construir un México diferente, así con este sueño del México moderno. La construcción de espacios sumamente impersonales y que aglutinaban y juntaban a gente así en cantidades de metros cuadrados, sin verde, sin grandes masas de parque, es decir, sumamente impersonal. Y uno de los riesgos grandes de concebir la ciudad a partir de esto es que evidentemente después esto puede anidar violencia, puede anidar delincuencia y otras prácticas muy comunes en el mundo contemporáneo. Esto es en Caracas, las dos imágenes de la izquierda. Se trata de un edificio que tenía que ser construido para un banco y que cuando cae la crisis o empieza a ponerse dura la crisis en Caracas, en Venezuela, ese edificio no se termina de construir y mucha gente que no tenía casas decide empezar a ocuparlo. Hay relatos de motocicletas subiendo rampas dentro de este edificio. No a través de los ascensores, sino rompiendo parte de las losas y unos sistemas de autogobierno que no tienen ahorita, digamos, una comparación posible en el mundo. Se ha convertido en un territorio, obviamente, donde no entra la policía, pero donde la comunidad ha empezado a autogestar sistemas de control, sistemas de organización, todo en esta torre vidriada que no se ha terminado de construir. Y en la imagen de la derecha tienen el contraste que se da entre la frontera de México con la frontera de los Estados Unidos en un mismo espacio urbano, dividido en este caso por una valla, ¿no? De nuevo, las imágenes de Medellín que hemos visto ahí al lado, a la izquierda, y prácticas que se han dado en la ciudad de Bogotá para incrementar el grado con el cual el habitante se identifica con ciertas nociones de habitabilidad urbana. El tema de los buses en Bogotá se ha constituido en una cosa así muy interesante de cómo el habitante se identifica con un servicio, lo cuida y lo utiliza, ¿no? Y por otro lado, la educación, digamos, como más vial, a partir de, en este caso son como mimos, músicos, callejeros. Tenemos nosotros nuestro paralelo con las cebras. De hecho, el programa de cebras que tenemos nace de estos programas municipales colombianos, que tienen que ver con ideas
en las cuales participan urbanistas y arquitectos y que tienen un impacto directo en la manera en la cual vivimos una ciudad. Y eso es parte de esa filosofía de trabajo con la cual tenemos que encarar nuestra práctica. Pensar que nuestras ideas pueden cambiar la vida de las otras personas. El cambio social y la creación de una ciudad más equitativa no reside en la construcción de buenos edificios, sino que más bien son una cuestión de imaginación cívica. Esto es importantísimo porque si podemos imaginar mejores espacios y mejores relaciones dentro del espacio urbano, podemos construir mejores ciudades. No necesitamos grandes construcciones que apelen digamos, al mundo occidental y a sus maneras de desarrollar espacio, como lo que hemos visto acá. No necesitamos siempre mirar a Occidente para encontrar respuestas. Muchas veces la imaginación cívica, nuestras cebras, no sé, el Puma Katari, que igual lo estamos retomando de las experiencias de Bogotá y Medellín y de Cali, empiezan a tener un sentido si realmente las aplicamos de esa manera. Hacer arquitectura es entonces también entender que por detrás hay una filosofía de vida y que esa filosofía de vida se debe aplicar a la práctica. Eso es todo. Antes de finalizar, no sé si tienen algún comentario. Porque hay una cosa más que quiero mostrarles, que esto vamos a verlo directamente en el Instagram de Johnny Miller. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita? Se han quedado mudos. Eduardo. Bueno, arquitecto, yo más que un comentario, o sea, en toda la presentación me venía una incógnita, ¿no? Ya sabemos la idea de conectar más con el habitante, con la sociedad, para que valoren la estructura arquitectónica y se familiaricen y lo lleguen a cuidar. Pero en todo eso me preguntaba, ¿cómo sería una idea general que podamos aplicar? O sea, ¿cómo podríamos conectar? O sea, algo más puntual. No, porque es un poco complicado, digamos, porque cada ciudad es diferente y cada habitante igual. Exacto. Hay dos elementos primordiales que van a entrar ahí en práctica. El primero va a tener que ver con, muchas veces los arquitectos salen y hablan con ese habitante para tratar de entenderlo. Entonces, haces entrevistas, haces talleres donde puedes conectar con la gente y la gente te cuenta y te habla, yo tengo esto y he vivido esto y de esta manera siento que puedo recuperar ciertas cosas. Ok, entonces te anotas ese trabajo. Hay gente que trabaja, por ejemplo, con niños y los niños van, tú les entregas unas hojas de papel y les pides que dibujen su barrio, que dibujen su vida, que dibujen un poco cómo entienden el espacio. Eso se llama imaginarios urbanos y eso lo van a trabajar cuando estén en urbanismo 2. Imagino que en la materia de urbanismo van a trabajar con imaginarios urbanos, que es básicamente utilizar el dibujo que un niño te hace, porque el niño a veces va a ver cosas que los seres, digamos, los seres humanos grandes, mayores, dejamos de ver, porque tiene la capacidad de mirar tal vez detallitos que nosotros pasamos por alto, que con nuestra racionalidad dejamos de escuchar ciertas cosas que están sucediendo. Entonces, los imaginarios urbanos han funcionado muy bien. Entonces, no te podría decir, Eduardo, que hay una receta para
cómo hacer que un edificio repercuta de manera positiva en un barrio. Pero sí puedo decirte, digamos, desde una experiencia personal, que sí por ejemplo, algunas de las estaciones del teleférico en nuestra ciudad de La Paz han empezado a tener repercusiones positivas en sus barrios. Digamos, por ejemplo, llegan un par de comercios y de repente la zona se empieza a reactivar, el lugar está más iluminado y empiezan a haber un par de cafés, un par de tiendas extra y de repente, el lugar se convierte en un espacio central al cual yo me puedo sentir, digamos, como identificado con. De hecho, el teleférico, a pesar de que en un principio tenía mucha resistencia de parte de la comunidad de arquitectos en Bolivia, ha terminado generando una imagen de la ciudad de La Paz distinta, creo yo, en su mayor parte positiva. Lo vamos a ver en una de las siguientes clases donde vamos a hablar sobre el teleférico y sobre la ciudad de La Paz. O, por ejemplo, otro programa que me ha parecido interesante del gobierno municipal, en este caso, es el tema de los barrios de verdad, que igual habilitan espacios para que la gente se sienta identificada, y son obras más chiquitas, con poco presupuesto, pero que logran generar o tener un impacto en una parte de la ciudad, en una comunidad pequeña, ¿no? Para mí, esta idea de que un espacio tenga un impacto o que la gente se pueda identificar, tiene que ver con qué tan bien has escuchado al habitante, ¿no? Qué tan bien lo has podido leer, qué tan bien lo has estudiado, porque no solamente mediante entrevistas lo vas a conocer, tendrás que leer sobre el sitio, tendrás que leer bibliografía, cultivar una cultura general que va a estar siempre de la mano de la arquitectura. Es decir, el arquitecto tiene que conocer muchas cosas. Tiene que conocer de arte, tiene que conocer de literatura, tiene que conocer de teatro, tiene que conocer de política, tiene que conocer de sociología. Porque como estamos generando espacios que van a ser habitados, esos espacios van a ser habitados desde todas esas disciplinas, más o menos como que tenemos que comprenderlas bastante bien todas. Por eso muchas veces nos dicen, ustedes son unos sabelotodos, todo lo quieren saber, todo lo quieren solucionar, porque de alguna manera estamos lidiando con diferentes formas de conocimiento en un mismo lugar, ¿no? Entonces, yo sí pienso que el ejercicio principal es el estudio del otro, tanto sensitivo como a partir de un estudio un poco, digamos, más frío, en el sentido de, estas son mis necesidades, estas son mis expectativas, este es mi presupuesto, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que puedo lograr, y esto es lo que no puedo lograr. Y en base a eso, ensamblas mágicamente, como decía Le Corbusier, las diferentes formas que van a componer un espacio, ¿no? Pero siempre pensando en esa persona. No sé si te he respondido, Eduardo, pero ese es más o menos como me imagino debería ser. Sí, arquitecto, mucho. Gracias. ¿De qué pues? ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Creo que no. Ok. Entonces, ¿dónde está la cosa? ¿Tienen una película para ver? Pueden aprovechar el resto de la clase para empezarla a ver, descárguenla, o ya ustedes organizan su tiempo para verla. Y tienen la tarea de escribir un ensayo que ya va a estar subida en el Neo en unos 30 minutos, que va de la mano de preguntarse qué es diseñar. A pesar de que realmente están empezando a lanzarse a esta carrera o a esta práctica que tiene que ver con el diseño, me interesa saber dónde están ahorita. Y después de estas 3 clases que hemos tenido como más introductorias, donde yo les cuento muchas cosas, un poco utilicen todas las referencias, vean las otras películas que les he dejado, vean la película Lost in Translation, de verdad que les va a servir muchísimo para esto del ensayo. La película igual está en el Neo, se las he dejado ahí.
como para poder adquirir ahí como unos contenidos extra, ¿ok? Eso es. Que tengan una linda semana y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, arquitecto. Claro, Jorge. Sí. Saludos, arquitecto. Chao.